Hola chicos, hoy día vamos a hablar sobre la biomolécula orgánica restantes, que faltaban las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos a comenzar con las proteínas. Las proteínas son biomoléculas cuaternarias formadas tanto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Chon, recuerden eso. Y a veces por el fósforo y el azúcar. Las proteínas tienen muchas funciones, es muy versátil. Vamos a mencionar cada una de ellas. Por ejemplo, tienes la función transportadora. ¿Por qué? Puede transportar moléculas. Por ejemplo, tenemos a la hemoglobina, que se encuentra en el glóbulo rojo. Nuestro glóbulo rojo. Contienen cientos de moléculas de hemoglobina que transportan el oxígeno. La molécula de hemoglobina es proteína y tiene la función de transportar el oxígeno. Entonces, esa es una de sus funciones de las proteínas, ser transportadoras. La siguiente es ser catalítica. Las catalíticas me refiero a las enzimas, por ejemplo, que permiten acelerar las reacciones bioquímicas, y eso ocurre en fracciones de segundos. Por ejemplo, acá podemos observar una enzima que va a actuar sobre un sustrato, y se va a formar el complejo enzima-sustrato. La enzima va a actuar formando dos productos, un residuo metabólico y un producto. Entonces, acá observamos que tiene esta función, catalítica. Y, por ejemplo, también ocurre cuando nosotros comemos un pan, muchas enzimas actúan. Cuando comemos un pan, dentro de la saliva hay enzimas como las amilasas que actúan en el almidón, ¿ok? Y la degradan, así puede pasar por nuestras células. Luego, pasamos a otra función, vendría a ser las que son protectoras. Nos referimos a protectoras mucho a lo que se refiere al sistema inmunológico, es decir, hay proteínas que forman parte de nuestra defensa de nuestro organismo contra agentes extraños. Por ejemplo, tenemos a los anticuerpos. Acá podemos observar a un anticuerpo. Toda esta estructura que ustedes observan acá son anticuerpos. Son proteínas. Son proteínas. Estas proteínas pueden identificar a un agente extraño o antígeno, como observan acá. Acá en la imagen podemos observar cómo está actuando estas proteínas anticuerpos cuando entra un agente extraño, como la bacteria. ¿Ven? Entonces el anticuerpo lo identifica a todas ellas y es así como puede actuar el glóbulo blanco y lo puede fagocitar. Entonces es muy importante. Siguiente es la función hormonal. Muchas hormonas están constituidas por proteínas. Ejemplo de ellas es la insulina y el glucagón, que tienen funciones antagónicas, contrarias. Entonces, comenzamos con la insulina. La insulina, cuando nos ayuda, que cuando comemos nuestro alimento y tenemos glucosa en nuestra sangre, la insulina hace que cada glucosa entre a todas nuestras células, a todas las casitas de nuestro cuerpo, o sea, nuestras células. La insulina ayuda a eso, esta hormona. También cuando hay un exceso o glucosa alta en la sangre, la insulina hace que se forme el glucógeno, que no es más que la unión de muchas glucosas, y esas glucosas se van a reservar en el hígado. Eso lo hace la insulina, guardar, reserva. Ahora, el glucagón hace lo contrario. Cuando la glucosa está baja en sangre, vamos a degradar el glucógeno. Y de nuevo vamos a llegar a la estabilidad de la célula. Entonces, es muy importante. Entonces, a nivel hormonal también. Ahora, a nivel de reserva, encontramos que también algunas proteínas tienen la función de almacenar nutrientes, como se encuentra en la clara de huevo, la albúmina, o también la caseína de la leche. Otra función es a nivel estructural. A nivel estructural tenemos, por ejemplo, las estructuras epidérmicas, que tenemos acá la queratina, la alfa-queratina, que se encuentra en los pelos, uñas, plumas y pico. Acá encontramos en el cabello. Observamos acá el pelo y se va a descomponer hasta las cadenas de queratinas que la conforman. La siguiente función es el movimiento. El movimiento que se refiere a que muchas proteínas abundan a nivel molecular.
¿Como quién? Como la actina y la miosina. Acá podemos observar en la imagen cómo es un músculo, se va descomponiendo a una mínima parte llamada miofibrilla, y en la miofibrilla observamos estas dos proteínas, la actina, las que son las bandas claras, y las bandas oscuras y gruesas, como dice esto, son la miosina. Esas dos proteínas son importantes para la apariencia y también son muy importantes para la contracción muscular. ¿Ok? Entonces acabamos describiendo todas las funciones de las proteínas. Ahora vamos a describir su estructura química. La molécula básica de las proteínas son los aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos. Todas las proteínas están construidas por muchos aminoácidos, se van a unir. Mediante enlaces se unen los aminoácidos y van a formar la proteína. La estructura de los aminoácidos y su nombre se debe mucho al grupo que los conforma. Por ejemplo, el grupo amino, el NH2 que observan acá, es el grupo amino, y el ácido, el grupo ácido carboxilo que observan acá. Entonces, amino y ácido es el aminoácido. Existen diferentes tipos de aminoácidos. La cantidad viene a ser 20. Y esta cantidad se debe a las diferentes cadenas laterales que pueden tener. Es por ello su variedad. Si tiene una cadena X, se va a llamar fenilalanina. Si tiene una cadena Y, se va a llamar isoleucina. Entonces, ahí viene la diferencia en la cadena y el nombre cambia de los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos. Acá, acá están los 20. Y se pueden dividir en aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que debemos son los aminoácidos que debemos consumir en los alimentos y que son esenciales para que podamos vivir. Por ejemplo, la fenilalanina, la isoleucina, lisina, entre otros. Los aminoácidos no esenciales son los que pueden ser sintetizados por el ser humano, como el ácido espártico, el ácido glutámico, la alanina, entre otros. ¿Okay? El carácter anfótero se refiere a estos dos grupos, tantos que tienen el aminoácido, el grupo amino y el grupo ácido carboxilo. ¿Ok? ¿En dónde lo encontramos a nivel alimentario las proteínas? Podemos encontrar la proteína animal y la proteína vegetal. En la proteína animal la proporción es mucho mayor. Ya encontramos en la pechuga de pollo, en el pavo, en el atún, en el salmón, entre otras carnes. Y también encontramos en el huevo, en los lácteos, en la leche, en el yogur, en el queso. También encontramos proteína en los vegetales, por ejemplo en el brócoli, claro, en menor cantidad, pero tiene en las paltas, en las quinoas, cereales, avena, en los garbanzos, en las lentejas, arroz integral, almendras, entre otros. Es muy importante la alimentación para constituir todas las proteínas que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora, una proteína muy importante vendría a ser la enzima. La enzima, porque las enzimas en realidad son proteínas pero que tienen la función de catalizar, acelerar las reacciones químicas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una enzima. Esta enzima se une en un sustrato específico. Cuando se une al sitio activo, que vendría a ser esta boquita que ustedes observan acá, se va a unir la enzima y el sustrato, va a actuar la enzima y va a liberar productos. Pueden observar en rojo y naranjita. Entró verde y salió rojo y naranjita. Entonces, entonces las enzimas lo que está haciendo es acelerando las reacciones químicas, formando productos. Un ejemplo de las enzimas son los que se encuentran, por ejemplo, en los detergentes, ya que muchos de ellos tienen poder enzimático. Se encuentran que tienen lipasas, proteasas, amilasas, celulasas. ¿Y por qué tienen estas enzimas? Porque van a actuar sobre diferentes sustratos para eliminarlos y quitar la suciedad. ¿Ok? Por ejemplo, si es la lipasa va a actuar sobre lípidos. Si a la ropa te cayó aceite cuando estás cocinando, las lipasas van a actuar y van a eliminar esa suciedad. Si imaginemos, cae restos de comida, restos de carne, las proteasas son las que van a actuar. Y así las demás, la amilasa también, el almidón. Si es que tú estás haciendo tu queque, te va a caer, por ejemplo, a la harina,
¿no? La harina te puede caer a tu ropa, entonces las amilasas ahí actuarían. Entonces, todos estos enzimas son importantes para eliminar los restos de suciedad que caen en tu ropa. ¿Ok? Después seguimos con la última biomolécula orgánica, vendría a ser los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos nosotros los podemos encontrar en nuestro ADN, en los seres humanos. Y como algunos otros agentes infecciosos que también pueden tener como material genético el ADN o el ARN, como los virus, ¿no? Entonces, estas macromoléculas, porque están unidas por muchos bloques llamados nucleótidos, que se van a unir para conformar todo esto que se llama el ADN o el ARN. Entonces, por eso se llaman macromoléculas. Constituido por ¿qué? ¿Por qué elementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, el chompo. Y aumentamos el fósforo acá. En las proteínas era solo chompo, hasta acá. En los ácidos nucleicos hemos aumentado el fósforo. Acá en la imagen podemos observar el ARN y el ADN. A simple vista podemos observar que el ARN está constituido por una sola cadena, ¿no? Y el ADN tiene dos cadenas. ¿Ok? Entonces, la importancia biológica que tiene los ácidos nucleicos es porque tienen la información hereditaria. Por ejemplo, los rasgos biológicos que ustedes observan, como el color de su piel, el color de su cabello, el color de sus ojos, eso se almacena todo en tu ácido nucleico, en las secuencias, aquí, en el ADN de cada uno. Entonces, ahí se encuentran todos tus rasgos biológicos. Y después también cumple otra función de dirigir la síntesis de todas las proteínas. Dentro del ADN está todo tu código genético, que pasa por un proceso, primero por ARN, va a pasar tu código genético al ARN mensajero, y ese ARN mensajero se va a formar una proteína. Esa proteína es la síntesis de todas las proteínas, por eso dice. Entonces, a partir de tu ADN puedes sintetizar proteínas. Esa proteína tú lo puedes observar en tus rasgos biológicos, como el color de tu pelo, el color de tus ojos, son proteínas, ¿ok? También la importancia biológica es en la evolución. En la evolución es cuando ocurren mutaciones y recombinaciones y que se manifiesta en la característica de un organismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tipo de papa, mejor dicho, el Perú tiene mucha variedad de papas, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad genética en ellos. Entonces, vemos diferentes formas, diferentes colores, formas, y eso si miramos su ADN, van a ver ciertas mutaciones entre una y ella. Es decir, su ADN de él no va a ser lo mismo que él, sus variaciones son mínimas, pero hay una variación. Entonces, pero todas son papa, ¿entienden? No han evolucionado a otra especie, no se han convertido en oyuco o otro, siguen siendo papas, ¿ok? A nivel de herencia es que por el ADN podemos transmitir nuestra característica de una generación a otra. Sabemos que nosotros tenemos de nuestros progenitores, nuestro padre que nos dio material genético mediante el espermatozoide y la madre mediante el óvulo. Entonces, se van a unir y formar el cigoto. Y nosotros tenemos tanto genes paternos y maternos. La unidad mínima básica de un ácido nucleico es el nucleótido. Entonces, que está formado por una base nitrogenada. La base nitrogenada se observan acá, como estos palitos de colores. Los colores adenina, guanina, citosina, timina. Sus colores son bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son la citosina, la guanina, la adenina, la timina. Estos se encuentran en el ADN, esos 4. Y en el ARN se encuentran a diferencia del ADN, solo varía el uracilo, no se encuentra timina, pero sí encontramos citosina, guanina, adenina, pero no timina, sino uracilo. Esa es la diferencia a nivel de bases nitrogenadas entre ADN y ARN. Ahora, también hay una diferencia en el azúcar que conforma el nucleótido, porque en el azúcar del ácido del ARN tenemos la ribosa, que es el azúcar ribosa, una pentosa, y acá tenemos el azúcar del ADN. En el ADN encontramos el azúcar desoxirribosa, ¿ok?
Y acá, este azúcar, lo observamos acá en este esqueleto, como dice, columnas de azúcar y fosfato. Eso todo vendría a ser el esqueleto del ADN, que está conformado por azúcar y fosfato, igual acá. Y la última vendría a ser el grupo fosfato que ya mencioné. ¿Ok? Esa es la tarea, eso es todo, chicos. Nos vemos.